Amén, así es, Jesucristo es el Señor. La Biblia nos muestra que Jesús entregó su vida por nosotros. Fue un tiempo muy difícil para nuestro Señor estar allí en la cruz, pero como les decía el día viernes, Él lo decidió. Él lo decidió. Dice la palabra allí en el Evangelio de Juan que Jesús nos decía que Él entregaba su vida y Él mismo la podía volver a tomar por su propia decisión. Y es maravilloso que el evento más grande de la historia, sin lugar a duda, es la resurrección. Es cierto, la crucifixión habla de que se ha pagado toda la deuda por causa del pecado, pero la resurrección valida todo aquello que Jesús hizo en la cruz y todo aquello que Jesús hizo en su vida. Y es tan importante y tan impactante la vida de nuestro Señor Jesucristo que todo en la historia se fecha antes y después de Cristo. Incluso aquellos que no creen en Jesucristo fechan sus datos antes y después de Cristo. Toda fecha está en función de este evento y el más importante de todo ello, la resurrección. ¿Por qué? Con la resurrección nuestro Señor Jesucristo demostró que era quien decía ser. Él decía que era el Hijo de Dios. Él decía que era el camino al cielo. Él decía que iba a morir en la cruz y 3 días después iba a resucitar, y Él lo cumplió. Eso es exactamente lo que Él hizo. Si no hubiera habido resurrección, el apóstol Pablo dice, vana sería nuestra fe. Incluso si no hubiera habido resurrección, no habría Semana Santa, no habría perdón de pecados, no habría esperanza de ir al cielo, no habría propósito en la vida. Es el acontecimiento más importante. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en un pequeño relato que se encuentra allí en el Evangelio de Juan, y es precisamente después de que Jesús resucitó. Regularmente reflexionamos en el momento en que las mujeres van a la tumba y no encuentran a Jesús. Se les aparecen aquellos varones con vestiduras resplandecientes y les dicen, no está aquí, mas ha resucitado. Pero quiero enfocarme en algo que pasó ese mismo día, pero más tarde. Mire, Jesucristo había sido crucificado, murió en la cruz, y sus seguidores se deprimieron, se vinieron abajo, se dispersaron, se sintieron devastados. Y se supone que no debería decir así. En la mente de los discípulos, Jesucristo iba a establecer su reino. Eso era en la mente de los discípulos, iba a establecer su reino aquí en la tierra, pero morir entre 2 criminales, eso no les cabía en la mente. Seguramente ellos estaban pensando, ¿qué sucedió? ¿Acaso Él nos mintió? ¿Acaso desperdiciamos estos 3 años a su lado? ¿Qué es lo que pasó? Cuando Jesucristo fue arrestado, todos sus seguidores se dispersaron, excepto las mujeres y Juan, que estaban ahí al pie de la cruz, pero todos los demás se dispersaron, huyeron como cobardes. Así estuvieron durante varios días hasta que Jesús resucitó. Ellos estaban desconcertados, desalentados, desanimados, deprimidos. En pocas palabras, ellos estaban a punto de desfallecer. 3 días más tarde, el domingo, Jesucristo vuelve a la vida, y ese mismo día, por la noche de Pascua, Jesús va a reunirse con sus seguidores, los discípulos. Y lo que sucede dentro de esa casa donde Él los encuentra transformó su vida. Ellos no volvieron a ser los mismos. Aquellos que alguna vez fueron cobardes se llenaron de valor. Los que alguna vez se sentían desfallecer ahora estaban animados, fortalecidos. Los que antes estaban derrotados, devastados, desmoralizados, ahora son valientes, sin miedo a nada ni a nadie. Estaban dispuestos a alcanzar no solo al Imperio Romano, sino al mundo entero. Ahora tienen una confianza definitiva. Están llenos de gozo y ya no son más las mismas personas de unos días antes. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambió? ¿Cómo Jesús vino a llenarlos cuando ellos se sentían desfallecer? Y tal vez usted en este momento se siente como los discípulos, agobiado, desalentado, derrotado, en crisis. Pero hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. La resurrección le da nueva vida a nuestra vida, y ese es el tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Cómo es que Jesús nos fortalece, nos anima, nos llena nuevamente cuando estamos a punto de desfallecer, y cuando recordamos la resurrección, y en especial este evento por la noche del día domingo,
podemos observar cómo la resurrección le da vida nueva a nuestras vidas. Y esta historia está allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 en adelante. Es una historia del domingo por la noche, por la tarde-noche, después de que Jesús resucitó. Dice de la siguiente manera, a partir del verso 19, al atardecer de aquel primer día de la semana, o sea, el domingo, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y grábese bien esto, a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos que habían sido traspasadas por los clavos y el costado que había sido traspasado por la lanza de aquel soldado romano. Dice la palabra, al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió el Señor Jesús. Por segunda vez ahora se los dice esa frase. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y si vamos más adelante hasta el verso 29, hay otro evento que se sucedió también en esa casa. Dice, nos habla acerca de Tomás, porque me has visto, has creído, dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y luego el capítulo termina con los versos 30 y 31 diciendo, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de los discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Mire, yo no sé cómo haya pasado usted esta semana, cómo esté pasando ya estas semanas de encierro, estas semanas de cuarentena. No sé, tal vez usted se siente así como los discípulos, agobiado, en crisis. Tal vez usted el encierro le muestre incertidumbre porque también no tenemos seguridad de cuándo vaya a terminar esto, no lo tenemos por seguro y tal vez haya incertidumbre en su corazón. Incluso tal vez usted en su propia vida normal estaban pasando cosas que ya no podía más con ellas y lo que estamos experimentando ya vino nada más a darle como la estocada final. No sé cuál es su experiencia de vida o su experiencia en estas semanas de cuarentena, pero si alguna vez se ha sentido usted como los apóstoles en este relato, si alguna vez ha tenido intenciones de tirar la toalla, yo le tengo buenas noticias. Las cosas que hizo Jesús con los discípulos cuando Él resucitó y se presentó ante ellos, esas mismas cosas que los convirtieron de cobardes en valientes, el Señor Jesús las quiere hacer en su vida y en mi vida en este día. Y quiero compartir el día de hoy las cosas que Jesús hace cuando usted se siente desfallecer y cómo la resurrección de Jesucristo le da vida nueva a nuestras vidas. Y vamos a basarnos en este pasaje que vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del verso 19. Y vamos a ver las cosas que Jesús hizo con ellos y que Jesús hace con nosotros para fortalecernos cuando estamos pasando momentos de crisis. Primero, ahí el verso 19, al atardecer de aquel día de la semana, dice de la siguiente manera, esa misma tarde del primer día de la semana, los seguidores cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino, quiero que subraye esa frase, Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo, que la paz esté con ustedes. Quiero que observe esa pequeña frase, entonces Jesús vino. Y eso es lo primero que Jesús hace cuando los discípulos temerosos, cuando los discípulos desanimados, desalentados y a punto de desfallecer, eso es lo primero que Jesús hace, viene a ellos. Y cuando usted está desanimado y desalentado, es también lo que Jesús hace. Él viene a donde usted se encuentra. Los discípulos tenían miedo a la muerte. Están escondidos en esa casa con las puertas bien cerradas, y cuando usted se siente así y está desfalleciendo, mire, Jesús toma la iniciativa y viene a su encuentro, viene a mi encuentro. Esto es lo que dice este primer versículo. Entonces Jesús vino. Mire, yo creo que ya era un poco tardecito, era la tarde del día domingo, tarde noche quizá. Los discípulos seguramente estaban muy cansados,
pero ya es tarde y ellos aún no se duermen. Yo no sé si le ha pasado a usted así, que usted está muy cansado, pero hay tantas cosas que le agobian que no se puede dormir. Ellos no se pueden dormir. Han tenido una semana de muchas emociones. Yo digo como una montaña rusa emocional. Ellos han estado viviendo, han pasado por el arresto, el juicio, la crucifixión, la muerte, el entierro de nuestro maestro, de su líder, de Jesucristo. Ellos están emocionalmente desgastados. La mayoría de ellos, yo estoy casi seguro que tenían días de no haber dormido. Pero la tensión que ellos están viviendo es tal que ni siquiera pueden dormir. Juan nos muestra que ellos se estaban ocultando. ¿Por qué? En una ocasión, el famoso coach de fútbol americano, Vince Lombardi, dijo lo siguiente: la fatiga nos hace cobardes a todos. Y esto es totalmente cierto. Estos hombres probablemente se preguntaban, ¿acaso nos equivocamos? ¿Jesús no era lo que decía ser? ¿Él no era realmente Dios? ¿Acaso nos engañó? ¿Qué vamos a hacer ahora? El relato dice que estaban con las puertas bien cerradas por temor a los judíos. Bueno, en aquellos tiempos eran trancas, el día de hoy pues tenemos chapas. ¿Para qué se usan las trancas o para qué se usan las chapas? Para que no permitamos la entrada de nadie. Pero el problema cuando atrancamos bien la puerta o cuando ponemos la cerradura es que también los de adentro quedamos atrapados. Y yo quiero preguntarle en esta tarde, tal vez usted le ha metido cerradura a la chapa de su vida o ha trancado bien su puerta de tal manera que ha dejado fuera a alguien en su vida. Algunos han dejado a Dios fuera de su vida. La gente se encierra a piedra y lodo por el miedo, y era lo que estaban experimentando los discípulos. Pero el miedo también se convierte a veces en una cárcel autoimpuesta. Jesús quiere ponerles en libertad de sus temores. Por eso lo primero que Él hace es viene a ellos. Y cuando usted está lleno de temor, lo primero que hace es venir a su lado. Aparece en medio de ellos. Pero si usted se da cuenta, cuando Él aparece en medio de ellos, ellos no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Bueno, primero porque ellos no lo estaban buscando. Ellos no lo estaban buscando, y esto es muy común. Ni siquiera esperaban que Él llegara por allí o que se apareciera por ahí. Y esto es muy común en la vida de todos nosotros. Dios viene, aparece en nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo sabemos. Él se manifiesta en su vida todo el tiempo, en las circunstancias, en las situaciones, pero usted no lo reconoce. ¿Por qué? Porque realmente no estamos en busca de Él, pero Él siempre ha tomado la iniciativa como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en este relato después de haber resucitado. Toma la iniciativa y viene al encuentro de los discípulos. Y esto es bien importante porque esto debería hacernos sentir sumamente afortunados. Tal vez usted ha pensado que Dios está a miles de millones de kilómetros de distancia. Tal vez usted ha pensado que Él está súper alejado del planeta, pero el hecho es que Él está más cerca de lo que usted se imagina. Él está tan cerca que quiere ayudarle a usted en esa oscura crisis que está viviendo, como lo hizo con los discípulos. Jesús vino a ellos. La segunda cosa que hace, y me encanta esta parte, porque es ahí en este mismo versículo, lo primero que Él hace después de presentarse con ellos, dice que los saludó de la siguiente manera: la paz sea con ustedes. Observe, Jesús les brinda ánimo, y cuando usted está en crisis, lo que hace Jesús es brindarle ánimo. La paz sea con ustedes. Esa es la primera cosa que les dijo Jesús, y me encanta esto, porque lo que Él está diciéndole a sus discípulos es: tranquilos, respiren hondo, relájense, todo va a estar bien, todo está bajo control. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Es lo primero que les dice Jesús a estos hombres que se sentían derrotados, que se sentían deprimidos, desmoralizados, desalentados. Él dice: experimenten paz en sus vidas. Y me gusta esto también por lo que Jesús no dijo. Y se lo explico de la siguiente manera: Jesús no los regañó.
Jesús no les dijo, ¿por qué renunciaron a seguirme? ¿Por qué me abandonaron cuando más los necesitaba? ¿Por qué no aparecieron? No, eso no hace Jesús. Lo que Jesús hace es animarlos. Él no les hace sentir mal, no los corrige. Cuando han desfallecido o cuando están desfalleciendo los discípulos y usted y yo, lo primero que necesitamos son palabras de ánimo como estas que les dice Jesús. La paz sea con ustedes. ¿Y por qué hizo Jesús esto? Mire, porque Él los entendía, porque Él los comprendía, entendía la confusión que ellos estaban viviendo. Y quiero que preste bien atención a lo que le voy a decir en este momento. Nadie le entiende tanto a usted como lo hace Jesús. Nadie. Le entiende perfectamente bien lo que usted está sintiendo. Entiende perfectamente bien por lo que usted está pasando. Dios entiende cómo usted se siente, incluso mejor que usted mismo. Mire, yo soy varón y a veces ni siquiera entiendo cómo me siento. Hay ocasiones que me ha llegado a preguntar mi esposa o alguien más, ¿cómo te sientes? Y la verdad es que no sé. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Si usted es mujer, usted tiene un poquito mayor de palabras porque usted podría como mujer hasta usar como una hora para tratar de expresar todo lo que siente. Pero uno como varón a veces no sabe ni lo que siente. Pero no importa si usted es varón o es mujer, Dios entiende perfectamente bien cómo usted se siente. Jesús le entiende, Él sabe completamente cómo usted está en este momento. Él entiende exactamente cómo se siente. Él sabía que los discípulos tenían confusión y la confusión es una característica de aquellas personas que están a punto de tirar la toalla, que están a punto de desfallecer. Y porque Él entiende exactamente cómo usted se siente, no hay nada de lo que usted no pueda hablar con Dios. Usted puede hablar perfectamente con Él de eso que usted está pasando. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño, ni demasiado insignificante, ni demasiado superficial. Usted puede hablar con Dios de todo, de absolutamente todo. Él entiende todo lo que usted está sintiendo en cada momento de su vida. Adelante, vaya con Él, hable de lo que pasa, desahóguese y reciba el ánimo que Él le quiere brindar. La Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y aquí solamente nos da dos opciones, oración o preocupación. ¿Usted se preocupa o usted ora? Es lo que dice el apóstol. Si usted ora, no se va a preocupar. Si usted se preocupa es porque no está orando. Pero vea lo maravilloso, que después de que usted ha entregado sus preocupaciones en oración delante de Dios, dice el pasaje que la paz del Señor inundará su mente y su corazón. Yo quiero preguntarle en este momento, ¿qué le está preocupando? ¿Qué le está preocupando de esta crisis o en esta crisis? Si algo le está preocupando, le diría como el apóstol Pablo, ore. Ore por lo que sea. ¿Le preocupa el virus? Ore. ¿Le preocupa su familia? Ore. ¿Le preocupa la economía? Ore. Jesús está dispuesto a darle ánimo para que usted siga adelante. Usted recibirá el ánimo de Jesús para seguir adelante en medio de esta cuarentena y para lo que venga incluso después de ella. Jesús les dice, experimenta mi paz. La paz sea con ustedes. Entregue en esta tarde en las manos del Señor cualquier preocupación. La tercera cosa que muestra Jesús está allí en el verso 20. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos y el costado. La tercera cosa que Jesús hace es les muestra su amor y lo hace con usted y conmigo también. Esta es la tercera cosa que Jesús hace cuando estamos desfalleciendo, cuando estamos en crisis.
les mostró sus manos. Casi les estaba diciendo, observen mis manos. Estas manos que fueron traspasadas por los clavos. Miren mi costado. Vean donde el centurión me traspasó con la lanza. Y el resultado, al ver al Señor, los discípulos se alegraron, se llenaron de alegría. Él les está diciendo, hey muchachos, soy yo. Vean las cicatrices, no están viendo un fantasma, no es una visión, no es una ilusión, soy yo, no están soñando, tóquenme, soy yo, estoy de vuelta. Jesús se identifica a sí mismo con ellos. Y otra de las cosas que Él está haciendo es mostrar lo mucho que les ama y lo mucho que le ama a usted y lo mucho que me ama a mí. Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Murió de manera particular por usted. No nada más murió de manera general por todos y ya, sino murió de manera particular por usted. Él conoce su nombre y murió por usted. Lo hizo por amor, para que cada persona tuviera la oportunidad de ir al cielo. Ya que el cielo es perfecto y nosotros no lo somos, Jesús hizo el sacrificio perfecto para que usted y yo podamos ir al cielo perfecto. Mire, el acto más grande de amor jamás hecho por usted no fue hecho por sus padres, no fue hecho por su esposo, su esposa, su novio, su novia, no. El mayor acto de amor fue que Jesús fue a la cruz por usted, murió en la cruz por usted y por mí. Él dice, mira mis manos. Mira mis manos que fueron traspasadas. Mira mis pies, mira mi costado. Ve las cicatrices. Estas manos fueron traspasadas por ti, porque te amo. Te amo tanto que me dolió. Eso es lo que Jesús está diciendo. Él estaba mostrando su amor por sus discípulos y Él nos muestra de esta manera su amor por nosotros. Nadie nunca le ha amado como Jesús lo hace. Ningún hombre jamás le amará de esa manera. Ninguna mujer jamás le amará de esa manera, de la forma en que Cristo lo hace. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿De qué manera a mí me ayuda a saber que Cristo me ama? ¿De qué manera me ayuda cuando me siento en crisis o cuando me siento estresado? Cuando me siento abrumado o estoy a punto de desfallecer. Yo le voy a decir la manera en que le ayuda. Cuando usted se siente amado incondicionalmente por Dios, esto le lleva a relajarse. Cuando una persona no se siente amada, trata de esforzarse para suplir esa necesidad de amor. Y entonces trata de ser un perfeccionista de primera, trata de buscar agradar a todo mundo con tal de llenar esa necesidad de amor en su vida. Trata de mostrar que vale algo y entonces es una persona que se convierte en adicta al trabajo porque es adicta a la aprobación. Pero cuando usted sabe que Dios le ama incondicionalmente, se puede relajar, puede estar usted tranquilo. Y cuando usted se siente totalmente amado por Dios, usted va a tener la reacción natural que tuvieron los discípulos. Dice que al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Si yo sé que Dios me ama, ¿qué importa lo que piensen los demás? Él me ama. En otras palabras, ya no voy a ser esclavo de las expectativas de otras personas. Ya no voy a ser impulsado por la aprobación de otras personas. Ya no tengo que demostrar nada a nadie porque Él me ama. Cuando usted se siente totalmente amado por Dios, se abre como una válvula de descompresión en nosotros y podemos estar tranquilos. Porque ahora voy a vivir para lo que Dios me creó, para lo que Él me hizo. Jesús les muestra a ellos su amor incondicional cuando les dice, mira las marcas, observen las cicatrices. Esto fue por amor a ustedes. La cuarta cosa que Jesús hace allí, y que eso hace con nosotros también, Jesús les ofrece perdón.
Esta es la cuarta cosa que Jesús hizo cuando se reunió con sus seguidores después de resucitar. Les ofrece perdón. Y esto es muy importante porque el perdón es un energizante en la vida. Las dos cosas que hacen más que perdamos energía en nuestra vida son la culpa y el resentimiento. Mire, nosotros no somos perfectos, la gente a nuestro alrededor no es perfecta y nosotros cometemos muchos errores y nuestros errores a veces dañan a las personas y eso nos hace sentirnos culpables. Pero cuando otras personas nos hacen daño, nos llenamos de resentimiento. Y estas dos cosas son las que más nos roban la energía y el gozo en la vida. Sencillo. Usted no puede ser feliz y sentirse culpable al mismo tiempo. Eso no se da. Tampoco puede ser un resentido y sentirse feliz al mismo tiempo. No se puede. No se puede. Y eso es un problema. Y puesto que vivimos en un mundo imperfecto y fracturado por el pecado, eso significa que vamos a cometer errores. Voy a fallar, voy a pecar, usted va a fallar, usted va a pecar. A veces lo hacemos intencionalmente, a veces lo hacemos sin querer. Y eso duele. Eso duele. Cuando yo lastimo a alguien, me siento culpable. Y cuando alguien me lastima, eso me hace resentirme. La culpa y el resentimiento, yo le llamo así, son los dos gemelos que mantienen la vida de muchas personas atadas y muchas ocasiones, al robarles la energía, lo llevan a desfallecer. El ánimo se va de nuestra vida. Estas cosas nunca le van a permitir a usted ser feliz. Y si nunca lo van a hacer, entonces usted tiene que aprender a soltarlas. ¿Cómo soltar la culpa? ¿Cómo soltar el resentimiento? Solo hay una manera de hacerlo y es a través del perdón. Y eso fue lo que Jesús les dijo en el verso 23. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdones, no les serán perdonados. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Hey muchachos, yo ya les he perdonado. Yo entregué mi vida en la cruz por ustedes para que ustedes sean perdonados. Y ahora lo que yo quiero es que ustedes hagan lo mismo con otras personas. Quiero que muestren gracia a los demás. Jesús les dijo, yo ya les he perdonado. Ahora quiero que ustedes perdonen a los demás. ¿Por qué? Porque la culpa y el resentimiento agotan nuestra vida. La culpa y el resentimiento mantienen a las personas atascadas en el pasado. No se puede continuar con el futuro. La culpa y el resentimiento deforman la personalidad de las personas. Le voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Usted se enoja. Después actúa de una manera sarcástica. Posteriormente se vuelve ya más cínico y finalmente se convierte usted en una persona amargada. Eso es lo que hace el resentimiento y la culpa en nuestra vida. La culpa y el resentimiento arruinan matrimonios. La culpa y el resentimiento arruinan amistades, arruinan relaciones, arruinan negocios, arruinan países. Tenemos que deshacernos de la culpa y del resentimiento. Así que le pregunto en esta tarde, ¿qué es necesario que usted suelte el día de hoy? ¿Con quién necesita ponerse a cuentas y ya sea pedir perdón o perdonar? Y tal vez ustedes digan, no, es que yo no puedo, es muy difícil, eso ha dolido mucho. Y eso es cierto. Y eso le muestra, y eso me muestra la necesidad que tenemos de Jesús. Porque usted no va a poder hacerlo en sus propias fuerzas. El perdón no se gana, el perdón no es fácil y desde luego no es divertido, pero es lo que le va a permitir a usted continuar con su vida. El perdón es la clave de la felicidad. Vea lo que dice en la Biblia Salmos 32, 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón es la clave de la felicidad. Gracias a la cruz y a la resurrección es que usted y yo podemos ser completamente perdonados. Si usted y yo aceptamos ese perdón, si usted y yo vamos delante de Él y le decimos, perdóname, usted entonces recibe el perdón de Dios
y usted puede caminar feliz por la vida. Eso es lo que hizo Jesús. Viene con sus discípulos y les otorga perdón, pero también les dice, hagan lo mismo con otras personas. La quinta cosa que hace Jesús es les otorga su presencia. Vea lo que dice el verso 22. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Él dijo, no solamente quiero estar contigo, ahora quiero estar en ti. En el Antiguo Testamento podemos ver la imagen, la idea de un Dios grande, un Dios sobre nosotros. Con Jesucristo, Emmanuel es Dios con nosotros. Pero cuando Él nos da de su Espíritu Santo, ahora es Dios en nosotros. Y hay dos cosas maravillosas que suceden cuando el Espíritu está en nosotros, cuando Jesucristo mora en nosotros por su Espíritu Santo. La primera, usted deja de estar solo. Usted deja de estar solo. Ahora Dios está con usted. Ahora Dios está conmigo todo el tiempo. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero usted puede sentirse solo en medio de una multitud. Pero cuando el Espíritu Santo mora en mí, cuando Jesucristo mora en mí a través del Espíritu Santo, jamás vuelvo a estar solo. Les otorgó su presencia. Y la segunda cosa, cuando yo permito que el Espíritu Santo me llene, cuando Él toma el control de todas las áreas de mi vida, Él empieza a producir cualidades de carácter que se necesitan para vivir en paz con todos los que nos rodean. Lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y me gusta 2 Timoteo 1:7, cuando dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, cuando usted se siente desfallecer, cuando usted se siente en crisis y siente que ya no pueda más, esas son exactamente las tres cosas que le ha otorgado Dios allí en su espíritu y con su espíritu para enfrentar las crisis. Uno, dice que Él nos ha dado un espíritu de poder para seguir adelante. Pero también dice que nos ha dado un espíritu de amor para sanar cualquier clase de relación y un espíritu de dominio propio para no entrar en pánico. Eso lo llena la presencia de Jesús en su vida a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que les dijo a sus discípulos. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 6. La sexta cosa que Jesús hizo, vino y les dio una nueva razón para vivir. Y esto es bien importante, porque las razones por las que la gente se siente desfallecer es porque no tienen un propósito en su vida. Ellos pensaban que todo estaba acabado. Ellos pensaban que ya no había un mañana, un futuro, que habían desperdiciado 3 años de su vida, que habían desperdiciado tal vez sus sueños, habían dejado trabajos, negocios para seguir a Jesús. Y pensaron que todo estaba acabado. Pero cuando viene Jesús, les dice en el verso 21, la paz sea con ustedes. Les vuelve a repetir, tranquilos. Pero lo que sigue es maravilloso. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Yo los envío a ustedes. Maravilloso, les da un nuevo propósito de vida. Le decía hace un momento que la gente muchas veces se siente vacía porque no tiene un propósito de vida, porque usted fue creado para más que solamente hacer dinero. Hacer dinero no es el objetivo final de la vida. Usted fue creado para ser significativo y ningún dinero en el mundo va a suplir la necesidad de propósito. El plan de Dios para nuestra vida es mucho más grande que nuestros propios planes. Jesús le da significado a su vida. Fue lo que hizo con estos hombres. Como le decía, pensaron que todo estaba acabado, pero Jesús les da una razón para seguir adelante. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Les está diciendo, vamos a alcanzar al mundo entero. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuáles son sus planes de vida? ¿Está usted satisfecho con lo que está viviendo hasta este momento de su vida? ¿Cuáles son sus planes? Yo le aseguro que no va a sentirse pleno, satisfecho, hasta que viva para lo que usted fue creado. Déjeme compartirle un pasaje donde el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas,
para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Vean la primera frase: háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Cuando usted vive para su propósito de vida. Y adelantito o en la parte final nos muestra que el Señor quiere que usted y yo brillemos en un mundo oscuro. El Señor quiere que usted y yo reflejemos su luz en un mundo de oscuridad, hasta que usted entienda que Dios nos creó con un propósito que trasciende este mundo. Usted va a hacer las cosas sin quejas ni contiendas, pero va a estar brillando alrededor de gente que está viviendo vidas muy oscuras que ni siquiera saben hacia dónde dirigirse. En nuestra iglesia usted sabe que tenemos nuestro ABCDE de la iglesia. ¿Y qué es nuestra razón de ser como iglesia? A, adorar a Dios. B, bendecir a los hermanos. C, cultivar al creyente. D, desafiar al servicio. Y E, extender el evangelio de Jesucristo. Se lo he repetido muchas veces. A, adorar a Dios. ¿Vamos a adorar a Dios en el cielo? Claro. ¿Vamos a bendecirnos unos a otros en el cielo, a tener compañerismo? Claro. ¿Vamos a servirnos unos a otros en el cielo? Claro. ¿Vamos a ser como Jesucristo allá en el cielo? Claro. ¿Vamos a predicar el evangelio en el cielo? No. Aquí es el único lugar donde usted tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos, ocupémonos de la obra para la cual Jesús nos ha llamado. Estos hombres estaban tristes. Estos hombres estaban desfalleciendo. Y Jesús les dice: como mi Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Les estaba dando un propósito de vida, un nuevo propósito para vivir. Cuando usted se siente desfallecer, Jesucristo, a través de su resurrección, le muestra o le da nueva vida a su vida. Y por último, los últimos pasajes que leímos al inicio de nuestro culto estaban allí en los versos 24 en adelante, desde el 24 en adelante. Aparece la historia de un hombre llamado Tomás. Y digo la historia, aunque es una pequeñita historia de esta misma experiencia de cuando Jesús se aparece después de la resurrección. Dice: Tomás, al que apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él dijo: mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí. Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, respondió Tomás. Mire, aquí vemos un personaje que tenía muchas dudas, y este es el punto número 7. Jesús entiende sus dudas y le ayuda a creer. Aparece en escena Tomás y me gusta porque se le presenta como un hombre muy honesto, bien honesto. Se presenta con dudas, tenía muchas dudas. Él lo que quería hacer era experimentarlo por su propia cuenta, experimentarlo por sí mismo. Y yo quiero decirle en esta tarde que las dudas no son malas. Las dudas nos llevan a investigar. Las dudas son buenas. Y cuando usted tenga dudas, busque respuestas. Pero me encanta también lo que estaba haciendo Tomás. Tomás, aunque tenía dudas, seguía caminando con los discípulos. ¿Qué significa esto? Que Tomás, aunque tenía muchas dudas, seguía caminando con los hermanos en la fe. Si usted tiene dudas,
Si usted tiene preguntas, no las va a satisfacer en Wikipedia, no las va a satisfacer en Google, no las va a satisfacer con la televisión. Si usted tiene dudas, júntese con los hermanos de la fe. Si usted tiene dudas, escudriñe la palabra de Dios y ahí va a encontrar respuestas a sus dudas. Y si aún sigue con dudas, el Señor es tan amoroso que Él vino con Tomás y le dijo, toca, mete tu mano y no seas más incrédulo, sino cree. Y así es como viene Jesús, entiende sus dudas y le da todo lo necesario para que usted pueda creer y crezca en su fe. Jesús es tan bueno que nos ayuda con las dudas. Pon tu dedo aquí, le dijo a Tomás, mete tu mano aquí y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y después de eso la exclamación de Tomás es maravillosa, Señor mío y Dios mío. Tomás ahora toma la decisión de creer gracias a que ya tiene evidencia. Y mire, usted que nos escucha, hoy tenemos cantidad de evidencias. Mire, hoy en día se han inventado manos robóticas. Manos robóticas. Es increíble lo que puede hacer una mano robótica. Hay cirugías hoy en día que se hacen a través de robots. Y cualquiera diría, wow, qué mente tan inteligente hizo esa mano. Pero a mí me llama la atención que una mano tan perfecta, con huesos, tendones, venas, la gente no crea que hay una inteligencia superior que le creó. Esa es una evidencia de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay cantidad de evidencias de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero si aún tiene dudas, yo le animo a que en esta tarde usted le pida ayuda a Dios con sus dudas. En la Biblia hay una historia de un hombre que tenía un hijo, que la Biblia lo registra así, que su hijo tenía un espíritu mudo. Los discípulos no pudieron sanarle, Jesús se acerca con él y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y me encanta la honradez, la honestidad de este hombre que le responde a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Entiende? Él estaba diciendo, sí, Señor, creo, pero tengo dudas. ¿Podrías ayudarme a creer? Y si usted viene delante de Dios en esta tarde y le dice, ¿me puedes ayudar a creer? Así como lo hizo con Tomás, Él le va a ayudar con sus dudas. Él le va a ayudar a creer para que usted pueda reconocerlo en su vida como su Señor y su Dios, como lo hizo Tomás. Tal vez una de las cosas que Él va a hacer es lo que hizo con los discípulos y con Tomás. Le va a decir, mira mis marcas en las manos, mira mis marcas en los pies, en mi costado, en las sienes por las espinas. ¿Sabes qué son estas marcas? Son el reflejo de mi amor por ti. Cuando usted tenga dudas, venga delante de Jesús, observe la cruz y observe el acto más maravilloso de amor por usted y por mí. Pero después de la cruz, el Señor Jesús fue metido en una tumba y los discípulos pensaban que todo estaba acabado, pero no, Él resucitó y por su resurrección usted y yo podemos tener vida nueva. Podemos tener una vida novedosa, no quedarnos en la misma condición, no quedarnos con nuestros temores, no quedarnos con nuestras dudas. La resurrección de Jesucristo le trae vida nueva a nuestras vidas. Yo quiero terminar de la siguiente manera y guiarle en oración. Al terminar ya esta Semana Santa, yo quiero animarle a que usted ore. Alguna vez yo lo hice. Repita esta oración al Señor y le garantizo que Él se la tomará en serio. Si usted tiene dudas, si usted tiene inquietudes, venga delante del Señor y dígale su condición. Ore conmigo, si quiere, incline su rostro ahí donde está y ore conmigo y diga, Señor Jesús, estoy a punto de desfallecer por lo que está pasando en mi vida,
Tú conoces lo que estoy pasando y me duele. Sabes que esto incluso ya está lastimando a otras personas también. Por favor, así como lo hiciste con los discípulos, ellos se sentían derrotados, ellos se sentían desanimados, a punto de tirar la toalla, así como lo hiciste con ellos. Hoy te pido, ven a mí. Dame nuevas fuerzas, dame valor para seguir adelante. Renuévame física, emocional y espiritualmente. Gracias por venir a mi encuentro. Dios, Jesús, necesito tu paz para manejar las cosas que me producen tanto estrés en mi vida. Gracias por mostrarme tu amor por mí al morir en esa cruz. Te pido que perdones todos mis pecados y que me ayudes a perdonar también a las personas que me han lastimado. Por favor, lléname con tu presencia. Ayúdame a encontrar ese propósito tuyo para seguir adelante. Ayúdame a creer y aprender a confiar en ti día a día. Dale, Señor Jesús, nueva vida a mi vida, así como lo hiciste con los discípulos después de haber resucitado. Ven y hazlo conmigo. Te lo pido en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta oración, Él se la tomó en serio y Él está empezando a darle vida nueva a su vida. Espero que el día de hoy que celebramos la resurrección de Jesucristo, usted observe las bendiciones que trajo la resurrección a la vida de discípulos atemorizados, discípulos a punto de desfallecer, y tome usted esa misma bendición en su vida y que hoy empiece usted a experimentar, a vivir una nueva vida. Mire, vamos ahora a tener una celebración. Hermano que está en su casa, yo le pedí durante la semana que tuviera pan y vino porque vamos a celebrar la cena del Señor. La Biblia registra que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, celebró la Pascua con sus discípulos. Me parece un excelente momento de celebración esto, un excelente momento de intimidad. Jesús lo tuvo con sus discípulos. Allí en Éxodo capítulo 12, cuando estaban a punto de salir de Egipto, el Señor les dijo que sacrificaran un cordero, que lo comieran rápido, que se ciñeran las ropas, porque el Señor estaba a punto de darles una liberación. Con la sangre del cordero les pidió que tomaran un hisopo y marcaran los dinteles de su casa para que el ángel que iba a acabar con los primogénitos de los egipcios no tocara las casas que obedientemente marcaron los dinteles. Ahora, lo que nosotros hacemos es recordar el sacrificio de Jesucristo. Pero ¿por qué quise recordar la Pascua? Porque la celebraban las familias en intimidad. Si eran una familia pequeña, celebraban con algunos vecinos, pero principalmente en intimidad. Y hoy en día usted está en su casa. Hoy en día aquí habemos un grupo pequeñito que vamos a celebrar la Cena del Señor. Y yo le animo a que recuerde el amor y el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Celebre usted desde su casa. Nosotros, un grupo pequeño que estamos aquí compartiendo con ustedes, también lo vamos a celebrar. Y quiero animarle a que esté listo con su copita y con su pan. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, porque entregaste tu cuerpo, tu vida por nosotros. Pero gracias porque resucitaste y porque ahora vives, nosotros también viviremos. Registra que después de haber cenado tomó la copa, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Dice la palabra de Dios: y todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de nuestro Señor, pero hoy anunciamos que Él vive, que Él resucitó. Y yo quiero animarle a que allí en su hogar dé gracias a Dios por la obra de Jesucristo en su vida. Y prepárese, porque vamos a entonar juntos un canto que se llama Pon tus ojos en Cristo. Algunos lo recordarán, y si no lo recuerdan, va a aparecer también ahí en sus pantallas, va a aparecer la letra, pero prepárese, vamos a orar y vamos a cantar juntos Pon tus ojos en Cristo. Padre, gracias por el amor tuyo y por enviar a Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Señor, fuiste sepultado en una tumba, pero la tumba no te pudo contener. La Biblia nos muestra que ese mismo poder que experimentaste, que te guió a la resurrección, ese mismo poder está disponible para nosotros. Y hoy te damos gracias por tu resurrección. Y hoy te damos gracias porque la resurrección valida toda tu obra. Y gracias porque por tu resurrección ahora nosotros tenemos esperanza de que a un día también resucitaremos. Gracias por ese amor tan grande. Y gracias porque le das vida nueva a nuestra vida. Gracias porque le das esperanza a nuestra vida en medio de las crisis. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.